Los desafíos de la urbanización. Primero, la urbanización del planeta. Las altas densidades de población en aglomerados urbanos son posibles gracias a los grandes avances tecnológicos, arquitectónicos, etc. Sin embargo, esto ha traído muchas desventajas, como mayor demanda de viviendas, distintos tipos de contaminación, delincuencia, estrés, entre otras. Uno de los principales procesos vinculados con las condiciones de la vida de las personas es el aumento de la población en asentamientos urbanos y la disminución de la población que vive en asentamientos rurales, proceso al que hoy llamamos urbanización. Los asentamientos urbanos existen desde hace mucho tiempo, pero no siempre fueron los preferidos, allá por el año 1800, lo que cambió con el comienzo de la Revolución Industrial y la Segunda Guerra Mundial, haciendo que más de la mitad de la población viva en un asentamiento urbano. Luego tenemos la urbanización diferencial. Si bien la urbanización es un proceso generalizado, se ha dado de distintas maneras a lo largo de los años y los lugares. Primero fueron los países desarrollados, tales como Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros, haciendo que actualmente estos países hayan alcanzado un gran porcentaje de población urbana y una muy baja urbanización. En los países menos desarrollados es más tardía y más rápida, como por ejemplo en América Latina, África y Asia. Las ciudades de distintos tamaños. La mayoría de las veces que nombramos ciudades hacen referencia a las más grandes, como Nueva York, Buenos Aires, Hong Kong. Las metrópolis, ciudades de varios millones de habitantes muy conocidas a través de los medios por la gran cantidad de personas que pasan por ellas, tanto como turismo, trabajo y servicios. Sin embargo, en estas habitan un porcentaje reducido de lo que es la población total del país. Luego de esto tenemos las ciudades en la globalización. La globalización es caracterizada por la acelerada integración económica y cultural de distintos rincones del planeta. Las ciudades tienen un rol principal. Gracias a este proceso, las grandes ciudades son capaces de modernizarse y abrirse cada vez más al mundo. Esto también hace que las ciudades, aun con sus diferencias, se parezcan cada vez más unas a otras, ya que se llenan de compañías internacionales de comida rápida, servicios o indumentaria. Un ejemplo es la cadena McDonald's. De este modo, la globalización urbana se caracteriza por descentralizar numerosas actividades productivas que se distribuyen por todo el mundo y también por concentrar servicios de alta calificación. Además de las ciudades insertas en la globalización, dejan de ser el asentamiento de las industrias que migran hacia la periferia. Por eso se las identifica como ciudades postindustriales, donde no producen bienes, solo se desarrolla comercio y los servicios. Luego, las características de una ciudad globalizada. ¿Cuáles serían? ¿Qué es? Esta ciudad es reconocida en el ámbito internacional, es sede de eventos internacionales, en general es el centro de un área metropolitana, tiene uno o más aeropuertos que funcionan a grandes escalas, tienen uno sistema de transporte muy complejo, se destacan dentro de un país por su infraestructura, es una ciudad cosmopolita y es sede de empresas transnacionales. Ciudades y el neoliberalismo. Auge del liberalismo en los países desarrollados en los 80s y subdesarrollados en los 90s. Los estados dejaron de participar activamente y programas para resolver de manera más planificada el desarrollo de las ciudades se hacen muy famosos. Las ideas neoliberales que se expandieron gracias a la globalización plantearon una nueva relación más directa entre las ciudades y la economía global, lo que significa que las ciudades se transforman en un gran mercado y que las empresas deben tener la mayor libertad posible. Al no intervenir el Estado para controlar los flujos de inversión, la ciudad se transforma en un espacio de grandes contrastes, ya que solo avanzan aquellos sectores de la ciudad que han sido de interés para las empresas privadas. Islas de moderación, aumento de centros comerciales, zonas residenciales, industriales y hoteles para personas de alto poder adquisitivo dan más dinero. El problema es que en las zonas donde no llega este poder adquisitivo, estas se deterioran y los habitantes tienen cada vez menos ofertas de vivienda. La segregación urbana es un fenómeno típico por todo el mundo. Por lo general se habla de segregación si se hace referencia a la discriminación y separación. Suele manifestarse en barrios con diferencias jerárquicas al que acceden personas según sus recursos. Las investigaciones demuestran que se dan procesos de desintegración social o desventajas sobre los barrios en que habitan. Se agravan por la falta de atención estatal en problemas tan simples como la iluminación, las cloacas, etc.
La segregación socioeconómica se encarga de aislar a los pobres porque al vivir diariamente en ámbito de pobreza no pueden hacer contacto para salir de esta. Otro tipo de segregación también muy común es la que se transmite mediante diferencias culturales, mayormente en barrios étnicos o de colectividades. Casi terminando tenemos las ciudades multiculturales, otra de las grandes tendencias de las grandes ciudades que son cosmopolitas. Desde una perspectiva demográfica, todas las ciudades poseen una población numérica importante que suele ser la nativa y una población menor que generalmente es la población heterogénea. El concepto de multiculturalidad hace ilusión a la perspectiva de diversas culturas. Algo muy distinto es la interculturalidad, que se refiere a las relaciones entre grupos con identidades culturales muy diferentes. Muchas veces suelen ocurrir conflictos entre estas culturas, creando un ambiente hostil y muy violento entre ellas. Por último, tenemos las ciudades sustentables, que se dan por el crecimiento demográfico de los últimos años, que ha llamado la atención de los especialistas, estableciendo la Agenda 21, un documento que analizó y propuso políticas para crear un ambiente más sustentable dentro de las grandes ciudades. Entonces se establecieron las ciudades sustentables, que incrementan el uso de las energías sustentables, la disminución de la contaminación. Pero ojo, que todavía ninguna ciudad es totalmente sustentable, eso es muy difícil. Pero ¿qué aspectos tiene una ciudad sustentable? Tiene mayor cantidad de espacios verdes, fuentes de alimentos cercanas para evitar el consumo de grandes cantidades de energía, medios de transporte eficiente y poco contaminantes y uso de energías renovables. Luego, las ciudades de hoy funcionan con un sistema lineal, o sea que consumen recursos del medio natural, alojan a sus habitantes y depositan en el mismo medio de desechos. Es un sistema ineficiente y conduce al agotamiento de los recursos y contaminación medioambiental, por ejemplo, en la ciudad que habitamos hoy. Luego, al contrario, tenemos el sistema circular, que permite retroalimentarse sin dañar el entorno. Este es el sistema más eficiente, pero es muy difícil de llevar a cabo, tanto económica como la disposición de las personas. Por ejemplo, las ciudades de Denver, Helsinki y Estocolmo.